pues vamos a empezar la entrevista. Bueno, estamos aquí con Laura e Irene, cofundadoras de Oh My God. Para mí es un auténtico placer teneros aquí porque sabéis que os sigo ya desde hace tiempo. De hecho, escribí un artículo sobre vosotras, sobre cómo trabajáis con la agencia y demás. Y nada, hoy nos van a hablar de las claves del éxito para montar una agencia de comunicación. Y yo les propuse este tema principalmente porque, aparte que la seguía ya hace tiempo y han vivido la experiencia de montar su propia agencia, a mí siempre me ha gustado como mezclar el mundo del emprendimiento con el mundo del marketing, ¿no? Que son dos mundos que van de la mano. Entonces, nada, para empezar la entrevista, contanos un poco quiénes sois y cómo nace la agencia, Oh My God. Pues somos una agencia de comunicación ubicada en Barcelona y trabajamos con todo tipo de clientes desarrollando estrategias de comunicación, implementándolas a posteriori. Y aparte también somos un blog de marketing online y lo que hacemos es ofrecer contenido para gente que está estudiando marketing o que quiere aprender marketing y recursos para que tengan acceso a todo el conocimiento que necesitan para poder formarse. Y bueno, ¿cómo nace la idea de la agencia? O sea, estáis vosotras dos y ¿cómo nace la idea en sí? A ver, nosotros nos conocemos de la uni, hicimos una de las carreras juntas y bueno, terminamos viviendo también, compartiendo piso con más gente. Y pues como empiezan las mejores cosas en un bar, tomando cervezas y quejándonos de nuestros respectivos jefes, donde trabajábamos antes, y diciendo que queríamos empezar algo. Tampoco teníamos muy claro qué, ni si lo íbamos a hacer, si no. Y empezamos un poco así a lo loco. Yo creo que siempre habíamos tenido un poco el gusanillo de montar algo porque siempre estábamos pensando proyectos, apuntando ideas, quedando en bares, desarrollando cosas y creo que esta fue como la gestación ya definitiva de, bueno, vamos a hacerlo y esto sí que sí. Sí, al principio sí que es verdad que seguimos trabajando... Claro, compaginándolo, ¿no? Sí. Y Oh My God, pues de tarde, de noche, o sea, muchas horas. Sí. El primer año fue locura máxima porque trabajábamos 8 horas en una agencia y 8 horas más en Oink. Y compartiendo piso y molestando a las otras compañeras de piso, pobres, porque estábamos en el comedor hasta que pudimos coger una... Sí, nos apropiamos del comedor como oficina durante bastantes meses. Claro, los principios siempre son un poco locura, ¿no? Cuando te estás sentando, cuando tienes una idea y empiezas a darle forma. Pero bueno, yo creo que es como todos los emprendedores, ¿no? Que empezamos así con una idea loca y pues la vamos formando, ¿no? Bueno, una pregunta que es bastante clave, que yo, pues la gente de marketing se la ha escuchado por las dos respuestas. Entonces es, a la hora de ofrecer servicios, polivalencia o especialización. Y yo creo que es una respuesta que no tiene una respuesta clara, digamos, que depende un poco más de tus capacidades como persona autónoma o como equipo, que puedas ofrecer una cosa o la otra. Es decir, si eres una persona que estás empezando a montar tu negocio y tú estás muy especializada en una cosa concreta, es mejor que ofrezcas solo esta cosa y la ofrezcas bien, que no que decidas ofrecer todo un abanico de servicios y al final tú solo sepas hacer una cosa bien desarrollada. Y en cuanto ya tienes un equipo propio y tienes más capacidades, pues si puedes ofrecer un abanico más amplio, pues perfecto. Pero siempre que lo que puedas ofrecer sea algo hecho con calidad y bien hecho. Si no, mejor especializarte y centrarte en lo tuyo. La mejor respuesta que he escuchado hasta ahora, sobre esta pregunta. No, es un tema que la verdad que mucha gente que empieza no sabe. Pues la gente suele decir, especialízate en un tema, en plan Facebook Ads para restaurantes. Pero también hay que ver la otra parte y no sé, tampoco te tienes por qué limitar en ese sentido. Pero no, la respuesta que me has dado, perfecta. Así que genial. Yo creo que depende un poco de esto, de tus capacidades. Que es mejor no vender humo porque al final Eso sobre acaba. todo. Bueno, siguiente pregunta. Y esta también es una pregunta pues, que se hace todo el mundo que empieza, y es ¿cómo conseguir esos primeros clientes? Nuestros primeros clientes fueron un poco puerta fría y conocidos de conocidos, básicamente. Sí que es verdad que al principio enviamos bastantes emails, íbamos a locales o a lo que sea y nos presentábamos.
Y luego también hemos tenido la suerte que a medida que se nos ha ido conociendo, los clientes nos han llegado. Claro. Que, o por recomendación, o porque han entrado en la web, por el blog, que nos llega mucha gente, pero básicamente los primeros fueron un amigo de un amigo y después, de casualidad, de que estuvimos enviando emails, sí que bastante personalizados. Sí. De hecho, la primera historia, Sí. el primer cliente que tuvimos, la historia es bastante graciosa porque era un restaurante de Barcelona que llevaba abierto como unos 100 años o 80 años, 100 años. Y básicamente, al cabo de unos meses de trabajar para él, él nos confesó que nos había contratado porque le gustaba el nombre, porque él vendía jamones y le gustaba el cerdo. Y fue básicamente totalmente... Suerte total. Es una suerte total que a lo De mejor esto voy a preguntar luego, sobre el cerdito y demás os preguntaré luego. Vale, genial. Pues sí, los primeros fueron muy a puerta fría, mandando muchos emails y también un poco viendo cuál es la necesidad, buscando necesidades que pudiéramos cubrir, sí, concretas. En plan, buscando webs en internet, viendo esta web le falta desarrollar el apartado de blog o tiene una carencia en este sitio, pues ofreciendo este servicio concreto para cubrir la necesidad. Como detectar qué es lo que pueden necesitar y cubrirlo y ofrecer una propuesta. Claro, hacíais como una pequeña auditoría digital primero y se la mostrabais en plan, puedes mejorar en esto y nosotros te podemos ofrecer ese servicio, ¿no? Va, genial. Sí, no enviar emails por enviar masivamente, que esto también puede funcionar, pero dedicándole un poco de tiempo a mirar exactamente qué es lo que les falta o qué es lo que no están haciendo 100% bien y dar una propuesta más concreta, ¿no? Si vemos eso, pues que las redes sociales no están llevadas como tendrían que ser llevadas, pues decirle más o menos lo que creemos que no hace bien y cómo podríamos mejorarlo. Pero bueno, claro, esto es tiempo y no siempre se puede. O sea, al principio es muy probable que lo que quieras es un cliente ya y no puedas dedicarle tanto tiempo. Vale, pues genial. Vale, siguiente pregunta. Esta también puede tener varias respuestas y quiero que me contéis un poco vuestra experiencia. Y es sobre la estrategia de fijación de precios de vuestra agencia. Que es básicamente, pues hay como dos extremos, que es ser baratos o ser caros. ¿Cómo habéis lidiado, cómo lidiasteis vosotros al principio con ese tema, con el tema de los precios? Yo creo que al principio nos ha pasado un poco lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? Que es que necesitamos que nos contraten para tener los primeros clientes y darnos a conocer, y lo que hacemos es poner precios bastante baratos para que te contraten. Lo que pasa es que hemos visto, y lo vimos bastante rápido, ¿no? Al cabo de un año, año y medio, que realmente no valía la pena porque al final cuando estás poniendo un precio a un servicio, estás poniendo un precio a tu tiempo. Y poner precios muy, muy, muy baratos lo que hace un poco es colapsar al equipo, por un lado, y después desvalorizar el trabajo que estás haciendo. Y al final no te sale a cuenta porque el tiempo que estás invirtiendo en este cliente lo podrías invertir en encontrar clientes que te paguen mejor. ¿Y nos ha servido también como forma de cribar un cliente? Porque claro, al ser más barato, a lo mejor el cliente está como menos cualificado, ¿no? Que valora menos tu trabajo. Y a la hora de trabajar con ellos, tú puedes dar un buen servicio, pero si luego el cliente es un cliente tóxico, que llamaríamos, eso también te consume, o sea, ya no es tiempo y dinero, sino que te consume como a la hora de trabajar y eso es muy peligroso. Sí, hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y yo creo que todo el mundo es lo que decía a la hora que le pasa, que al principio pones el precio que sea porque necesitas ese dinero, necesitas ese cliente, hasta que te das cuenta que es mejor no tener ese cliente y dedicar esas horas a buscar uno que valga la pena, que eso, lo que digas, que no sea tóxico, que si te tiene que pagar 1000, pague 1000, que no te diga, no, pues yo te doy 500. No puede ser, ¿no? Mi trabajo, mi servicio cuesta esto. Exacto. Y que haces el trabajo también un poco más a desgana y los resultados no son los mismos si estás todo el rato centrándote en que te pagan mal. Y creo que sí, que aprender a decir que no es de las cosas más importantes que hemos aprendido este tiempo. Totalmente de acuerdo. En la vida personal y en la profesional. Creo que es muy importante saber decir que no cuando se tiene que decir. Sí. No hacer cosas gratis porque el cliente te lo pida. Vale, muy bien, genial. Vale, pregunta sobre el branding, ¿vale? Que esto ya, pues yo escribí en mi artículo, o sea, cuando escribí en mi blog sobre vosotras, lo mencioné. Vale, el tema del cerdito, el tema del lenguaje con el que os comunicáis a vuestra audiencia, que es muy característico, el propio nombre de la agencia. ¿Cuánta importancia le dais a esto y si creéis que ha sido un factor de éxito para luego crecer como agencia de comunicación?
Laura. Pues el nombre también surgió un poco, como decía Irene antes, bebiendo cervezas con unos cuantos amigos que estábamos haciendo como un poco de brainstorming y entre jiji jaja pues apareció el nombre. Y al principio no sabíamos si ponerlo o no porque era tan gracioso que no sabíamos si era excesivo, pero al final pensamos que era muy fácil de memorizar y al final sí que se ha visto que la gente nos lo dice. Y de un montón. reconocernos. ¿No? Y de reconocernos. Destacar un poco. Sí, que la gente nos comenta bastante que es fácilmente memorizable y esto creo que es un punto a favor. Y bueno, que destaca un poco de las otras agencias también, el tipo de nombre que tiene. Y en referencia al tono, lo que dices, empezamos a hablar así primero porque nos representa, o sea, representa nuestra personalidad, esta forma de expresarnos, porque somos mucho de la broma, estamos todo el día bromeando, en plan, nos encanta el humor, consumir humor y hacer humor. Y por otro lado también veíamos que era como un nicho de mercado que había porque el marketing siempre se cuenta de una forma como muy formal, muy profesional, como desde un poco desde la distancia y creíamos que darle este giro y enseñar de una forma más dinámica y más divertida también podía ser un punto a favor para que el usuario lo consumiera como con más gracia sin que fuera un tostón. Y por eso decidimos también tirar un poco por aquí. Y bueno, que así nos ha servido. Sí. Yo creo que también es muy importante que vaya alineado con, como lo has mencionado, que vaya alineado con vuestra persona, ¿no? Porque si quieres llevar la comunicación de una empresa o de tu propia agencia, pero no va alineado con los valores o con tu forma de ser, yo creo que esa naturalidad que mostráis vosotras no se daría. O sea, la gente se percataría de que lo estáis haciendo forzado. Y una de las cosas que destaca de vuestra agencia es que es todo natural, que lo hacéis como con soltura. Entonces yo creo que eso es muy clave. Sí. Bueno, al final también es más fácil para nosotras escribir un artículo sin tener que pensar en ser súper serias, en súper formales. Sí. Es que nos daríamos pereza a nosotras mismas, yo creo, si tuviéramos que redactar desde la formalidad. Cada vez que redactamos, ¿sabes? Como me daría palo escribir. Sería como... Y lo tenemos que hacer muy a menudo, así que mejor pasarlo bien. Mientras, claro que es verdad que nosotros a nuestros clientes, si un cliente es formal, claro, vamos a escribir formal y la comunicación. También es adaptarse un poquito al cliente, no vaya a ser que la líes, a lo mejor de clientes a lo mejor más clásicos que... Pero sí, nuestra propia marca es como somos nosotras. Sí. Vale. Vamos con la próxima pregunta. Esta yo creo que también es muy importante de cara a quien está empezando con una agencia de comunicación o de marketing, que es ¿cuál es el momento adecuado para añadir personas al equipo? Si no recuerdo mal, vosotros sois 2 más 3, ¿no? ¿Sois 3 personas contratadas ya? ¿O... En total somos 6 ahora. 6, vale. Nosotros 2 y 4 más ahora mismo. Vale. Sí. Pues sí, eso, que nos contarais un poco en qué momento os disteis cuenta que necesitabais a alguien más en vuestro equipo y cómo fue el proceso de selección. A ver, necesitar a alguien lo necesitas siempre. Que puedas permitirte tener a esa persona o no ya es dependiendo de los ingresos que tengas o de si puedes invertir, si no. Nosotros desde un principio sabíamos que no invertimos nada, siempre hemos estado, o sea, nunca hemos invertido nada, hemos ganado siempre pues lo que... Bueno, he invertido tiempo. Hemos invertido mucho tiempo, tiempo hemos invertido dinero, tiempo muchísimo y mucho trabajo. Pero desde un principio deberíamos haber contratado a alguien seguro, es que no podíamos, pero sí que en el momento en que vimos que íbamos más... Que empezaba a haber un cash flow de ingresos, después ya apostamos directamente. Apostamos, sí. Y sí que es verdad que ahora las personas que entraron primero ahora no están, por diversos motivos, pero ¿cómo fue el proceso? Han sido diferentes procesos y al final, claro, depende del puesto de trabajo, ha sido bastante distinto. Yo recuerdo ver en Facebook de una chica que se hizo una fanpage para intentar que le contratarais o algo así. ¿Fue algo así como reto creativo o cómo fue? Noelia fue una historia bonita porque la queríamos contratar, pero no teníamos el presupuesto para contratarla y ella misma creó como este mini movimiento que era encontrar
un cliente grande, un cliente tocho que lo llamó por su cuenta y si lo encontraba lo llevaba a la agencia internamente para que el sueldo fuera destinado a su... Al final no funcionó, pero bueno, fue muy divertido y seguimos en contacto con ella y un besito, Noelia. Sí, y es freelance y le pasamos de vez en cuando cosas, pero fue muy bonito porque pues nada, nos envió ¿no? una carta y al mismo día la llamamos de ¿quieres tomar una cerveza? Porque nos gustó mucho como... Nos mandó el currículum y le respondimos. Vale. Nos dijo, sois la única empresa que me habéis respondido. Que esto sí que lo hacemos mucho, no... Es mal porque perdemos mucho tiempo, pero respondemos todos los correos que nos llegan, porque creemos que es importante. Sí, es muy importante, sí. Y además cuando eres un negocio pequeño y aún estás creciendo. Y a partir de aquí fue cuando la conocimos. Muy guay. Y sí, de lo de contratar a gente, lo que dice Irene, que necesitar siempre necesitas, porque siempre tienes limitaciones. Y recomendamos invertir en personal. Muy importante. Vale, pues ese consejo que se queda anotado para la gente que nos esté escuchando. Sí, contratar a gente que sepa más que tú siempre. Muy importante también. Sí, quedarte el tonto de la empresa. Tener al lado gente que sí, que me dé 2 vueltas. Y también es una forma de aprender, ¿no? Al final nos contagiamos de la gente que tenemos alrededor, entonces también nos sirve para mejorar como profesionales en este caso. Totalmente. Vale, siguiente pregunta. Va relacionada con el tema del espacio físico. Y vosotras que estáis en Barcelona, que pues supongo que el espacio físico es más caro que en otras ciudades, pues, ¿cuál es el momento en el que dijisteis nos movemos a un espacio físico propio? No sé, ahora también que hay muchas opciones como los espacios de coworking o, no sé, de este tipo de espacios que a lo mejor son más económicos. ¿Cuál es el momento que llegó en vuestra agencia para dar el paso a un espacio físico? Bueno, esto va un poco en relación, ¿no? Como la contratación de personal, que trabajar desde casa si trabajas solo o en caso cuando trabajábamos con Irene, que vivíamos juntas, está bien. Lo que pasa es esto, que siempre te encuentras una lavadora que tienes que poner o los platos que tienes que plegar y siempre hay más interrupciones que si tienes un espacio propio. Y nosotras a la que pudimos, sobre todo porque empezamos a contratar a gente, alquilamos oficina y ahora estamos en un sitio compartido, es decir, somos 3 empresas diferentes compartiendo espacio y sí, sale más rentable que tener la oficina para ti mismo y te puedes permitir un espacio donde trabajar. Y es eso, que trabajar en casa mola mucho, nosotros de vez en cuando nos quedamos en casa, pero mola porque sabes que puedes hacerlo, no porque tienes que hacerlo. Porque tener un espacio donde puedas estar trabajando, aunque estés tú solo, con gente, un coworking es ideal para conocer a gente, para no frustrarte en casa, para no sé, porque de vez en cuando necesitas salir y pasear y no estar al lado de la lavadora y de la nevera. Sí, bueno, es lo que yo que dicen, ¿no? Que la soledad es muy guay, pero si no es por obligación, ¿no? Que si tienes la opción de hacer las 2 cosas, mejor, pero evidentemente al principio cuando estás empezando, pues te adaptas a lo que hay hasta que mejoras un poco económicamente. Yo, en mi caso, llevo 4 meses en un coworking y sobre todo me ha servido para el cambio mental de lo que comentabais de estar en casa y en el trabajo. Solo por eso ya me renta económicamente y de todo. Claro. O sea, lo que te es el pones cambio tu mental propio horario, ¿no? O sea, ya te obligas a salir a tener un trabajo. A mí mentalmente me ha cambiado, pero vamos, ha cambiado el trabajo. Y luego ya otras ventajas como si compartes espacio con otras empresas, el tema de networking, o sea, de ahí pueden hacer nuevos clientes, aprender de otras empresas, la verdad es que bastante guay el tema ese y cualquier persona se lo debe plantear desde el primer momento que empieza a tener obviamente un cash flow adecuado, o sea, que permita... Total. Y al final, bueno, también si trabajas con clientes finales, necesitas un sitio para poder reunirte, que también existen eso, pues salas de... importante. Pero que al final también quedas bien delante del cliente. Sí, pero eso es muy importante porque, claro, en tu casa no vas a reunirte... O sea, puedes hacerlo a lo mejor en los inicios, pero claro, a nivel de... Puedes quedar en un bar, siempre en un restaurante, en un hotel, pero al final también te sale caro. Claro, Sí, aunque se esté modernizando todo este concepto de trabajar a distancia, de digital nomad y tal, aún cuesta ver o conceber una agencia
con todas las personas trabajando desde diferentes sitios del mundo, que desde mi punto de vista es posible y factible, pero desde ojos de un cliente aún creo que es un tema que falta desarrollar más, que no sé si están preparados todos o los que son más tradicionales para aceptar que esto sea así. Porque aunque parezca muy bonito, al cliente le gusta ver al equipo trabajando ahí y poder reunirse con todos. Creo que aún falta que evolucione un poco este tema. De que si se te llega a hablar algo de diseño gráfico, esté ahí esa persona para darle pues, cualquier duda que tenga y demás, sí, totalmente. Yo creo que hay que trabajar eso y poco a poco yo creo que sí irá consiguiendo, pero con clientes eso que sean más tradicionales, yo creo que cuesta. Sí, más old school, hacemos reuniones. Si no, hombre, siempre intentamos Skype. Porque al final es más productivo. Pero bueno, flexibilidad de horarios también. Sí. Hay gente que todavía quiere hacer reunión presencial, pues hace reunión sin ningún problema. Vale, genial. Y bueno, ya la última pregunta es un poco abierta, que es ¿qué consejo le daríais a una persona o grupo de personas que está empezando o tiene en mente empezar con su propia agencia de comunicación o marketing? ¡Que no lo hagan! ¡Que no lo hagan! No, que lo hagan si les apetece, pero sí que hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, la primera es que tendrán que trabajar muy, muy, muy duro, mucho más que si trabajas para otra persona, digamos, que no hay fórmulas secretas y que se tiene que trabajar muy duro y tener mucha disciplina para poder hacerlo, que es lo que decimos siempre, que aunque estés motivado y tengas ganas, que es imprescindible tenerlas, si no eres disciplinado, no vas a conseguir nada, que al final la disciplina es más importante que la motivación. La motivación se pierde. Sí. Aunque no la hayamos perdido, nosotras todavía. Eso es lo que quería escuchar, que parecía ahí que... No, hombre, motivación la tienes, pero bueno, emprender al final es un poco montaña rusa, tienes momentos muy buenos, momentos muy malos, y al final en los momentos malos lo que te tira para arriba es la disciplina, no la motivación. O sea, creo que la constante tiene que ser la disciplina y la motivación es una cosa que va y viene, pero que la disciplina tiene que ser lo más importante. Vale, sí, tienes que saber que hay meses que a lo mejor no cobras, otros sí, otros vas a estar lleno de trabajo, otros no. O sea, que tiene que ser una persona que pueda, ¿no? Hay gente que necesita saber cada mes lo que va a cobrar o saber cuándo tendrás tus vacaciones, cuándo, no sé. Si eres emprendedor, seguramente, o tienes mucha suerte, o al principio será un poco difícil. Claro, sí, que tienes que adaptar a la incertidumbre un poco. Sí. Adaptarte a no saber qué va a pasar creo que es muy importante y encontrarte cómoda en esta posición. Que no tienes que saber qué va a pasar la semana siguiente siempre porque no hay manera. Ojalá. Claro, es que mucha gente entra a emprender y se cree que es un camino de rosas porque a lo mejor el vendehumos de turno le ha dicho la fórmula mágica para hacerte y no sé, con el tema de las agencias de marketing parece que sabes un poco de redes sociales y ya puedes crear tu propia agencia, ¿no? Entonces está muy bien el tema de remarcar que el camino es... hay mucha incertidumbre y lo que decíais de una montaña rusa, totalmente de acuerdo. Así. Sí. También es diferente si emprendes con una inversión fuerte o sin inversión. Si tienes experiencia, si no, por supuesto. Seguramente hay gente que emprende y al mes y medio está montado en el dólar. Pero no es lo habitual. O sea, que si realmente quieres emprender y no tienes muchos recursos, que no tienes un equipo enorme, prepárate a trabajar, que tu vida no será muy estable y... Pero bueno, que es muy divertido. Sí. O sea, al final no te aburres nunca. Cada día es diferente, entonces... Pues... Por el drama, por la alegría, pero estás entretenido. Totalmente. Sí. También creo que es diferente si emprendes solo o con alguien, o con un equipo. O sea, yo, por ejemplo, sola no creo que hubiera podido hacerlo. O sea, a los 2-3 meses seguramente hubiera buscado un trabajo, creo. Pero pues, también es muy importante el complementaros, ¿no? Supongo que seréis diferentes, como todo el mundo, ¿no? Pero que os habréis complementado en tema de habilidades, de personalidad, y que eso siempre viene genial, siempre asociarte con otra persona de que te complemente. Yo creo que es muy importante también. Sí, lo que dice Irene, que al tener la otra es como no te tiras tan rápido, no te apartas tan rápido. Cuando estás en un momento dramático no dices, bueno... Es drama compartido. Sí, claro, que a lo mejor una tiene un día peor y la otra pues tira más del carro en ese momento y otro día es al revés. Sí, eso es muy importante, la verdad.
Sí, exacto. Y otra cosa otro consejo que damos es aprender constantemente. Creemos que esto es muy, muy importante estar, y además en el mundo en el que trabajamos nosotros, en este mundillo, que tienes que estar aprendiendo constantemente de todo lo que puedas, porque también te vas a encontrar, yo creo, con situaciones que no te habías planteado, como por ejemplo liderar a un equipo, aunque sea de pocas personas, es complicado y tiene sus complicaciones y momentos que no te has preparado para esto porque al final no es lo que has estudiado. Claro. Y facturación. O facturación. No he querido meter ninguna pregunta de facturación porque eso ya es otro mundo, pero bueno, también es un tema que obviamente hay que tener en cuenta. Sí, y aprender a negociar, como que te vas encontrando con cosas que tienes que ir aprendiendo y es importante aprender de gente que sabe del tema. Sí, yo, bueno, un par de consejos que daría, que ya lo hemos dicho antes, es rodéate de profesionales buenos, sea en tu equipo, sea amistades, que siempre vas a aprender, y aprende a decir que no, totalmente. O sea, desde un principio, aunque parezca que sea contraproducente, que no te va a entrar cash flow, es mejor decir que no. No hagas cosas gratis, no hagas cosas baratas. Si no te apetece hacer algo, no lo hagas. Y eso. Y al final, bueno, también que te mimes mucho. Sí. Porque al final los emprendedores o bueno, la gente que al final trabaja tanto acostumbra a olvidarse de ella misma. Sí, lo que es invertir en uno mismo, ¿no? Sería invertir en uno mismo también. Sí, no solo la empresa. Que si un día te lo tienes que coger de fiesta, ¿no? Como lo quieras dar, hazlo, porque trabajarás mejor cuando tú estés bien. Y esto también a nosotras nos cuesta mucho, que es como, trabajamos, venga, pues trabajamos, y mañana también, y es como, no. Hay días que baja a tomar un café, unas cervezas, y pues no sé. Intenta que si un día no lo tienes, pues no lo tienes y ya está. O si necesitas un rato de relax, tomarlo mejor. Porque si no, si fuerzas la máquina al final petamos y eso es lo que no hay que hacer. Pero sí, muy buen consejo ese. Sí. Y no descuidar a los que te rodean, que esto parece muy típico, pero es que al final es muy absorbente crear un negocio y tienes que seguir quedando con tus amigos, llamando a tu familia y haciendo las cosas que tienes que hacer para ser feliz al final, dejando de lado tu negocio. Que es tu bebé, pero no es tu todo. Esa es frase para marcar, ¿eh? Se va a hacer viral en Twitter. Vale, pues para acabar, que sé que os gustan los juegos, entonces os voy a decir varias palabras y me tenéis que decir lo primero que os viene a la mente, ¿vale? Entonces puede empezar primero Irene y luego Laura o como queráis, ¿vale? Son 8 palabras en total. Vale. Email marketing. Ley. Humor. ¿Cómo? Perdón. Humor. Oh my God. Oh my God. Aquí he ido de sobrada, pero es que tenía que meterlo. ¿Cuál? Oh my God. Era la siguiente, justamente. Ah, era sí, por eso. Pensaba que estás repitiendo mi respuesta. Hostia. ¿Pueden ser tantas? Familia. Instagram Stories. Ay, diversión, sí. Mark Zuckerberg. Ideal de emprendedor que no existe. Un porcentaje muy pequeño de lo que significa ser emprendedor, diría que. Lo que quiere ser todo el mundo y que no lo consigue casi nadie. Vale. Barcelona. Casa, ¿no? Casa, bueno, sí, de Irene más, porque yo soy entre barcelonesa y empordanesa, pero... Corazón. La casa. Está nuestro corazón. Vale, dos últimas. Twitter. Irene lo gestiona, venga, Irene. Sí, no me gusta mucho, la verdad, así que trabajo. Vale, y luego por último he metido a una persona del mundo del marketing, que espero que pronto esté también aquí en una entrevista. Rubén Máñez. No hemos tenido el placer de conocerle en persona. No lo conocemos. Majo, crack. Esa es buena. Sí.
Vale, pues bueno, hasta aquí la entrevista. Para todo el mundo que nos haya visto, dejad un comentario abajo en donde podéis poner los comentarios y hacerle cualquier pregunta a Irene y a Laura, que seguro, espero que estarán encantadas de responderos cualquier duda o pregunta que tengáis. Y sobre todo, dar vuestras impresiones también de qué os ha parecido la entrevista. Y nada, para mí ha sido un auténtico placer teneros aquí. Me hacía mucha ilusión conversar con vosotras y encima más de este tema que habéis hablado desde vuestra experiencia. Y nada, dejo abajo vuestro blog, vuestras redes sociales, para que también si queréis poneros en contacto con ellas, pues lo podáis hacer de forma fácil, ¿vale? Genial, Pues, estaremos atentas por si alguien comenta responder. Perfecto. Pues nada, Irene, Laura, nos vemos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos. Adiós. Adiós.